Muy buenas tardes a todos. Perdonad un poquito que hayamos tardado en empezar y bienvenidos a la presentación del estudio ganador del premio Vicente Sanz Gómez en su primera edición. Gracias a todos vosotros, gracias a Manoli, a Pep del IETEC y, como no, enhorabuena a los premiados Miguel Eduardo Castillo Sarrión y Miguel Jesús Castillo Gómez. Con su estudio Pobreza y Emigración, la emigración en Higuera de 1857 al 2022. Este trabajo, que tiene un profundo análisis demográfico, recoge la evolución de la población de Higuera desde 1860, que, como verán en el libro, contábamos en esos momentos con 6.834 vecinos. Y los últimos datos oficiales de este año, en Higuera contamos con 4.781 vecinos. Está claro que hay una tendencia a la baja, con características similares en unas poblaciones más que en otras, y que la despoblación es sin duda un problema común que tenemos que atajar. El Ayuntamiento de Higuera ya en el año 2022 ya realizó un estudio para conocer las necesidades de conciliación de las familias, para establecer el programa y el plan Concilia que tenemos puesto en marcha. Y ya, claro, es evidente que los problemas de los flujos migratorios y la baja natalidad son los que nos llevan a este descenso de la población en los municipios de interior, porque la gente pues se va al entorno de las grandes áreas, al entorno de las ciudades, o incluso sale al exterior. Es cierto que este problema no es un problema, el problema de la inmigración es un problema que todos o casi todos los higuerinos lo hemos vivido. Yo, repasando el libro, aparece una cita que hace el autor del naufragio del Príncipe de Asturias, donde los higuerinos se iban a Argentina a buscar trabajo, y resulta que familiares míos, mi bisabuela en concreto, fue uno de los fallecidos en ese naufragio. Luego también va detallando a lo largo de la historia, de los años en los que se ha ido realizando el estudio, y vemos que nos afecta. Todos tenemos algún caso de algún familiar que se ha tenido que ir o a Barcelona o a Francia o a Suiza o a donde ha podido para poder ganarse el pan. Lo que está claro es que detrás de cada cifra que hay en ese libro, pues lo que hay, y detrás de cada porcentaje y detrás de cada gráfico, lo que hay son historias, y lo que hay son vidas humanas. Por lo tanto, los servidores públicos tenemos también una responsabilidad de trabajar en el beneficio de nuestra comunidad, por supuesto, y hacer todo lo posible
para que haya una creación de empleo, porque al fin y al cabo eso es lo que nos va a dar una mayor estabilidad en la demografía y en que las personas se queden a vivir en nuestro territorio y no tengan que salir fuera. Así, por lo tanto, aparece ahí también, los autores nos lanzan una conclusión final que dice que hagamos de nuestros pueblos algo más que un parque de atracciones. Yo creo que debemos de hacerlo y debemos de comprometernos para conseguir que nuestro pueblo sea algo más que un parque de atracciones. Así que, de nuevo, enhorabuena a los premiados, muchas gracias a todos ustedes y les voy a presentar a David Maíquez, profesor de Historia, y David es el que ha hecho el prólogo de este libro y tiene la palabra. David, bienvenido a mi casa. Muchas gracias. He llegado un poquito tarde por motivos de trabajo. Bien. Bueno, quiero agradecer a Miguel Castillo el hecho de que me haya invitado a la presentación, a la organización, al ayuntamiento. Yo con él tengo una larga amistad y de hecho le agradezco mucho que me haya permitido prologar el libro. El libro de Miguel Castillo es un libro que el que no haya leído, lo vean, mirad un libro que está muy bien hecho, que ha sabido compaginar dos elementos, lo que es el trabajo que he dicho del historiador y del geógrafo. Y ambos elementos están muy bien implicados. Y la verdad es que estaría muy bien que hubiese trabajos similares en otras localidades valencianas. Yo pienso que todo político de Enguera tiene la obligación de leer detenidamente el libro, porque y sacar las conclusiones correctas para tomar buenas decisiones políticas. Y eso lo plantea el libro, que tiene una actualidad. Pero este libro, quiero marcarlo, tiene una actualidad que va mucho más allá de Enguera. Y eso es a lo que me voy a referir, y luego lo relacionaré con el libro, y procuraré ser todo lo más corto posible. Actualmente Europa y el mundo desarrollado, y aunque no solo el mundo desarrollado, está siendo recorrido por una corriente reaccionaria y ultraconservadora que tiene miedo a todo el mundo emergente. Eso ocurrió en otro momento de la historia. Actualmente se están desarrollando unos cambios y hay gente que está intentando crear unos elementos organizativos frente a esos cambios que están viniendo, con la idea de parar la historia, retener la historia, volver un poquitín al pasado. Y yo solo voy a enumerar rápidamente algunos elementos que considero que son esos cambios que ese movimiento reaccionario quiere evitar. Uno de esos primeros cambios es el rechazo a la igualdad entre hombres y mujeres. El hecho de que las mujeres puedan decidir libremente sobre su cuerpo, que tengan una total igualdad entre hombres y mujeres, eso es un factor que está generando un movimiento de rechazo y articula o da fuerza a estos movimientos reaccionarios. Hay otro elemento importante que es el rechazo a los cambios tecnológicos que se están generando en estas sociedades. La inteligencia artificial, que van a alterar el sistema productivo, un mundo sin combustibles fósiles, en el funcionamiento económico, son cosas que van a venir y eso genera miedos. Y de hecho esos grupos son los negacionistas del cambio climático. Luego también hay un rechazo generalmente a un mundo más global, donde las interacciones económicas entre los espacios geográficos son más grandes. Luego también hay un rechazo a la disolución de esos conceptos de nación generados a lo largo del XIX y del siglo XX, y
reconocer la nación de España, Francia, Alemania, tal, y eso genera un rechazo a la idea de crear un Estado europeo. Se están recuperando los viejos nacionalismos territoriales europeos para frenar la creación de un Estado europeo. Y se le atribuyen toda una serie de males, al euro y todas esas cosas que son pura fantasía. A veces la fantasía la gente se la puede creer. Y esto justamente en un momento, y esto es importante, donde están emergiendo grandes unidades geopolíticas, Estados Unidos, China, India, Brasil, Rusia, y Europa no puede quedarse fragmentada en un conjunto de estados. Eso sería el suicidio político de Europa. Luego, también hay un rechazo a que personas del mismo sexo puedan generar familias. Eso creemos que está normal, pero no es tan normal. Mucha gente que eso. Y luego también hay un rechazo a la libertad de decidir la orientación sexual de una persona con quien quiere vivir. Todo esto está articulando un movimiento reaccionario. Pero lo que es cierto, y esto es importante también, que eso no tiene capacidad para crear estructura política, no tiene capacidad para crear ideología y organización política. Ciertamente estos procesos de rechazo también la culpa la tiene el mundo desarrollado. Nosotros hemos fomentado un proceso de desindustrialización en Europa, que eso es un peligro. No nos preocupamos por mantener el sector primario, como es debido, y eso, pues claro, hace que mucha gente se apunte a estos cambios. Pero todos estos fenómenos de por sí no son capaces de crear una cohesión política. Pero aparece otro rechazo, y este sí que es importante, es el rechazo a la inmigración. Y eso está muy relacionado con esto. El miedo al inmigrante, el miedo a que venga gente de otros países que son pobres, ese es el problema, no son ricos que compran una casa, son pobres que vienen a trabajar, eso genera miedos. No sabes lo que va a ocurrir, y eso pues acciona una etología muy propia de nosotros. Nosotros finalmente somos chimpancés, no estamos muy humanizados todavía, y nuestra etología, cuando viene alguien de fuera, pues nos da miedo. Eso es un fenómeno que es poco racional, pero todavía se da. Si además es de una religión diferente, si además tiene un color de la piel no muy parecido a nosotros, todo eso genera un miedo. Y esta irracionalidad se desarrolla que si nuestras sociedades desarrolladas van envejeciendo, y curiosamente necesitamos inmigrantes. Esto es la realidad. Este hecho de la inmigración, si es correctamente instrumentalizado, puede manipular a mucha gente. Y sí que puede amalgamar todos esos rechazos que decía que se daban anteriormente. Si a eso tú añades la inmigración, es lo que permite crear organizaciones políticas que cada vez tienen más apoyo en Europa, hay que decirlo. Posiblemente las elecciones europeas actuales van a aparecer. El miedo al inmigrante les cohesiona. Todos esos miedos se articulan gracias al discurso contra la inmigración. Esto los amalgama y por tanto se puede generar un movimiento, y esto es lo realmente peligroso. Lo estamos viendo en casos como Alemania, que se están agrediendo, que esta gente está agrediendo a los dirigentes de los partidos políticos tradicionales. Esto pues genera un movimiento basado en la racionalidad, el rechazo al otro, el querer volver al pasado, y hay una violencia contra aquellos que se les oponen, no piensan como ellos. Esto ciertamente no es la primera vez que ocurre en la historia, pero también hay que decir que siempre que esto ha ocurrido, la cosa ha terminado mal, terminaron guerras, terminaron conflictos graves. Y esto me permite pues volver un poquitín al libro de Miguel, el hecho de la inmigración. Porque la ventaja que tiene el trabajo que ha hecho los autores es que la inmigración es un hecho que se ha dado siempre a lo largo de la historia. Y Enguera es un ejemplo. Muchos enguerinos han tenido que salir de su tierra
para buscar mejores oportunidades. Y como los inmigrantes que llegan, seguro que lo hicieron pues llorando, con el corazón partido, por abandonar la tierra, como ocurre en la actualidad, Y recientemente Anguera también ha experimentado el fenómeno contrario, de venida de inmigrantes de fuera. Bueno, termino porque no quiero alargarme mucho. La ventaja de este libro es que nos permite, y eso es la ventaja, tiene una actualidad, nos permite identificar esos problemas actuales a través del pasado. Al final la historia es presente, la historia no es presente, la historia es presente. Es un ejemplo claro de que la inmigración siempre ha sido una realidad. Y eso lo que hay que hacer es gestionarlo correctamente. No criminalizar al inmigrante. Eso generará problemas, yo no digo que no, pero no se puede criminalizar a las personas. Cuando yo criminalizo a una persona porque es inmigrante, porque no es cristiano, porque entramos en una mala dinámica, aquel hará lo mismo en respuesta, y eso genera tensiones muy fuertes. Este libro de Miguel nos muestra que nuestros autores lo que nos demuestra es que, bueno, este fenómeno siempre ha existido y lo hemos de saber tratar correctamente. Porque ha sido una zona de inmigración, expulsado por la zona. Por eso, y termino ya, los libros que hace Miguel, pues como que ha hecho nuestros autores, pues son libros muy bien hechos, la técnica de historiador y geógrafo es muy buena, y son libros que deberían de tener más localidades valencianas para poder afrontar con racionalidad los problemas que tenemos. Porque nosotros en otro momento hemos sido inmigrantes, hemos salido. Bueno, nada más, puedo decir que entiendo por estar contento de tener un libro como este. Ojalá lo hubiera. El paso Bueno, buenas tardes. Yo en primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de Enguera, a su alcaldesa Matilde Marín Paló, por patrocinar este premio. No es una cosa habitual que nazca un premio nuevo, y es para nosotros, para el AITEC, es un premio muy importante porque va a permitir hablar de los habitantes del Carot, que es lo que en realidad nos une a todos, y este patrocinio para nosotros es fundamental. También quiero dar las gracias a todos los que han participado con sus trabajos, o aquellos que han participado mediante el jurado, o simplemente con su presencia aquí, que a nosotros nos indica que hay una cierta inquietud y que hay gente que quiere seguir por este camino. Y por tanto, ese es el camino que nosotros detectamos que debemos seguir. Y la siguiente cuestión, estoy muy agradecida de volver aquí. Otra vez más, yo estudié en el Instituto de Enguera, corrí por estas calles durante muchos años, veo mucha gente conocida, algunos que estudiaron, un curso, otros por delante, otros por detrás, y para mí siempre es muy, muy agradable por Enguera. Entonces, en realidad, también quiero recordar que este libro, Pobreza y Emigración en la población de Enguera 1857-2022, en realidad significa, aparte de un premio y de un nuevo hito, significa que hace años que se ha dejado de estudiar de esa manera tan importante los grandes hitos, los grandes personajes, que todo eso afortunadamente está superado, y lo digo como historiadora, como persona que ha estudiado durante muchos años la historia general, aquella historia que nos daban cuando yo era pequeña, en la que solo había grandes acontecimientos. Y realmente, cada día más nos interesa la microhistoria, las relaciones sociales entre vecinos, cómo funciona la economía en un núcleo concreto, en este caso Enguera, o
en mi caso Icor o cualquier otro de los pueblos. Y eso es lo que realmente a los ciudadanos nos interesa cada día más. Y de ahí, desde mi punto de vista, la importancia de este premio, porque habla sobre un lugar concreto, un momento concreto, y pretende que esta idea de estudiar lugares muy concretos tenga una importancia capital, sobre todo de cara a la planificación del futuro. Ya sé que todos los historiadores siempre insistimos en lo mismo, que todos los que no conocen el pasado están obligados a repetirlo, y lo peor que siempre se añade es que los historiadores estamos cansados de ver que aquellas personas que niegan la historia son las que intentan volver a repetirla. Y eso a los historiadores siempre nos molesta. Por eso es especialmente importante este premio, porque estudia un momento determinado, estudia Enguera, estudia su narrativa y pone de manifiesto que aquellas ideas que teníamos más o menos y que en muchos casos lo único que eran idealizaciones de tiempos pasados, no eran enteramente correctas. Y eso es lo que en realidad este libro nos dice. Como ya ha dicho la alcaldesa, pues hay episodios especialmente significativos que posiblemente estén en la memoria colectiva de todos, como el naufragio del príncipe de Asturias, pero eso es porque fue más significativo. La emigración era constante, en el libro se ven algunas actas de gente que se fue, era habitual que la gente tuviera que emigrar, y igual que en la actualidad la gente emigra porque no tiene condiciones económicas. Y de eso se trata, de saber lo que ha pasado y por qué ahora hemos cambiado, por qué a partir de 1998 hay un cambio fundamental en Enguera y en general en toda la comarca. Dejamos de ser emigrantes y pasamos a tener una gran población inmigrante. Algo fundamental ha pasado ahí, y de eso es de lo que trata este libro y de lo que estamos estudiando. Y ya para no extenderlo más, sí que me gustaría recordar que este premio, nuestra intención es que continúe, que sea bianual, y por tanto este es el momento perfecto para continuar haciendo estudios sobre cualquier realidad de la comarca, del Carós, de Enguera, y por tanto a partir de ahí que la nueva convocatoria pues que estudie sobre cualquier rama de humanidades, economía, sociedad, cultura, patrimonio material o inmaterial. Ya sabéis que cada día se pone más en valor nuestra cultura y nuestro patrimonio inmaterial, política, historia o cualquier otra razón. Que en realidad todo eso lo que va a significar es que todos nosotros ponemos en valor todo el trabajo de Vicente. Para él no había nada más importante que eso, y eso es lo que se pretende poner en valor a partir de ese trabajo. Entonces, simplemente os pido a todos aquellos que tengáis capacidad de hacerlo, de ir elaborando trabajos para poner en valor todo el esfuerzo de Vicente. Muchas gracias. La palabra a Castillo. Esa palabra. Creo que se va a oír muy bien. Hoy no deberíamos de estar aquí, pero pues sí que estamos. Vamos a hablar de lo que nos gusta a todos: historia y de Enguera. Y bueno, un personaje que a mí me ha traído siempre, Quevedo, en un poema no se plantea como preguntas, y yo lo voy a plantear como una adivinanza. Dice: ¿quién siendo tan cristiana tiene la cara de hereje? ¿Sabéis ya quién, no? La pobreza. La pobreza es muy fea. Y la pobreza
es lo que en su mayor parte también hay causas políticas, pero las causas económicas están en la mayor parte de los desplazamientos de población a lo largo de la historia. En el caso de Enguera, solo quiero citar ahora dos ejemplos de situaciones económicas que llevaban a esa pobreza. Por una parte, Manuel de Said y Joaquín Seró, en el libro que escribe sobre la industria del vapor, hablan, y un dato importante que yo he sacado de ellos es el que hace referencia, por ejemplo, a el rendimiento que la empresa, los dividendos que daba en dos etapas. En 1877 hubieron unos dividendos de 8.194 reales de Bellón, ¿sí? Como suena. Y en 1900 la cifra baja a 900, de 8.190. O sea, ahí vemos que a nivel de lo que es la industria enguera, la industria pañera, en un sector y en una fábrica muy concreta, muy moderna, ahí hay una crisis muy grande. Y un segundo dato, que este lo he sacado de un artículo que escribió Vicente, que es el de la estructura agraria en Enguera en el año 1884. Solo en ese año, claro. Habría que tener una serie de años muy grande para... Pero bueno, es muy significativo. En 1884, el 46% de los propietarios, de los pequeños propietarios de Enguera, agrarios, solo disponían del 6% de la riqueza. En el otro extremo, el 7% de los grandes propietarios concentraban el 56% de la riqueza. Latifundio, minifundio, ricos, pobres. Casi 10 veces más las rentas más altas que las más bajas. Entonces ahí tenemos como dos caras de la misma moneda, la agricultura y la industria. Y en ambos casos pues no invitaba a muchas alegrías y sí a muchas maletas. Recordadme que al final hablé un poco sobre la maleta. Voy a hablar de muchas cosas elevadas. Bueno, esta es la lápida del cementerio de Enguera, que rinde homenaje a las 8 personas, no, a las 7 que fallecieron, porque la octava se salvó. Y como veis ahí, son dos versos de Miguel Hernández, del poema Vientos del Pueblo. ¿Y por qué hay emigración? ¿Por qué hay movimientos migratorios? Pues cuando la gente no tiene futuro, como decía Miguel Hernández, cuando la gente va de la nada a la nada, hace la maleta, de perdidos al río. Entonces, para mucha gente en todo el planeta, el ir de la vida a la muerte es ir de la nada a la nada. Y por eso la gente se juega la vida. Y en muchos casos la pierde. Bueno, el trabajo este que hemos hecho Miguel Eduardo y yo es un trabajo de demografía, una materia que, recordando un anuncio de televisión de hace unos años, por Navidad, vestidos de época, se presenta Miguel de Cervantes ante su editor con el manuscrito del Quijote, y el editor se pone a leer: "Un lugar de la Mancha tiene un nombre". Pero Miguel, esto no vende. Se equivocó y sí que vendió. Bueno, pues la demografía no vende, en principio. Parece una ciencia allí muy arisca. Básicamente la demografía lo que hace es estudiar estadísticamente la población en un territorio.
y maneja variables como es la natalidad, la mortalidad, la esperanza de vida, y a partir de bucear e indagar en archivos, pues vamos consiguiendo sacar información. Voy a empezar ya a cabrear. Yo estoy hasta las narices de escuchar en los medios de comunicación decir que a España vienen migrantes. A España no viene ningún migrante. Lo que existen son los movimientos migratorios. Y el que se va de su lugar de origen se llama emigrante, y al lugar que llega el emigrante se le considera inmigrante. Aquí lo que he puesto ha sido un poco la fórmula que nos da la población total de un lugar. Sería el crecimiento vegetativo, que es la diferencia entre los nacimientos y las defunciones, más menos el saldo migratorio. En el caso de Helguera, veremos que la paradoja es que mientras el crecimiento vegetativo es positivo, sin embargo, el saldo migratorio es negativo. Y por eso Helguera ha perdido población desde el año, que sepamos, nos basamos en los censos, desde el año 1860. ¿Por qué nos hemos ceñido al periodo que va desde 1857 hasta 2022? Básicamente porque la información que hemos obtenido la hemos sacado de los censos. El primer censo, hasta cierto punto ya moderno y fiable, es el de 1857. El anterior, que era de 1842, solamente nos da los datos de población, pero de población de derecho, que no es toda la que está viviendo en un momento dado, en este caso en Helguera. Pero ya a partir del de 1857 se da la población de derecho y la población de hecho. Y para cualquier estudio demográfico lo que se analiza es la población de hecho. Por eso no nos hemos remontado más atrás. Bueno, pues a pesar de todas las bondades del censo de 1857, quienes lo hicieron se dieron cuenta que estaba muy mal hecho. Y en 1860, 3 años después, hicieron otro. O sea que hay que alabar que reconocieron pues hasta dónde habían llegado las limitaciones. Luego ya los censos se fueron haciendo, se hizo en el 60, por inestabilidad política no se hizo en 1870, se hizo en 1877, se acordó que se irían haciendo los años terminados en 7, pero a finales de la década de 1880 ya se decide que a partir de 1900 se hará en los años terminados en 0. Así que se hizo en 1887, 1897 y 1900. Y ya el 10, el 20, 30, 40, 50, 60, 70, y cuando tocaba hacerlo en el 80, como a nivel internacional se hace en los años terminados en 1, después del 70, el siguiente censo fue en 1981. 81, 91, 2001, y en el 2011 un tal M. Rajoy dijo que por motivos de la crisis económica aquí en España no se hacía el censo. Y no se hizo, y se quedó tan ancho. Siglos de tradición censal tirados por la borda. El martes, hablando con Joan Mateu, catedrático emérito de Geografía en la Universidad de Valencia, ya no estaba más cabreado que yo, se subía por las paredes. Y comentábamos, ¿cómo que por razones económicas no se hizo el censo? Pero si hasta en el año 1940, recién salidos de la guerra, con todos los problemas que hubiese, se hizo el censo, ¿cómo en 2011 no se puede hacer? Pues el último ya que cierre la puerta y nos vamos. Y luego es verdad que en el 2021, con la epidemia del COVID-19, no se puede hacer. Así que ahora crucemos los dedos y a ver si llegamos a vivir hasta 2031 para ver por dónde van los tiros. Porque el censo es la fuente demográfica más completa que tenemos. El censo, y Manoli lo sabe muy bien, los agentes censales visitan
cada uno en la zona que le han asignado, se visita todas las casas de España y se cuenta a toda la población. Los padrones municipales ayudan, pero no siempre están al día y son correctos. Así que el censo hay que mimarlo porque es la principal fuente demográfica. Así que a ver qué pasa de aquí al futuro. Bueno, entramos ya en materia. Esto sería el punto de partida, 1857, 1860. Y la tendencia, que es lo que nos interesa, no lo que pueda pasar en una fecha concreta o en otra. Claro, aquí tenéis cada 10 años los censos. No tenemos, más adelante sí, ya, por ejemplo, a partir de 1900 tenemos el padrón municipal del año 35, el del 37, el del 38, luego faltan a principios de los 70, ya no es cada 10 años, podemos ver el intervalo que hay. Bueno, pues salvo en la década de 1910 a 1920, que la población de Enguera crece, y pensamos que la causa se debe a la Primera Guerra Mundial, que influye de dos maneras. Durante el tiempo que dura la guerra, desde 1914 a 1919, se corta casi el flujo migratorio, aunque precisamente el hundimiento del Príncipe de Asturias tiene lugar en 1916, el 5 de marzo. Pero si realizaba X viajes cada año estos barcos, durante los años de la guerra, por el peligro que suponía la guerra en el mar, y sobre todo la migración a Europa, y por otro lado, España como país neutral vendió básicamente a los aliados, pero también hay un mercado negro hacia las potencias centrales, manufacturas, alimentos, armas, y por lo tanto pensamos que esto debió de influir. Claro, tenemos la población de 1910, tenemos la de 1920, vemos que ha crecido, pero no sabemos si el crecimiento empezó en 1914-1915 y llegó hasta 1919, o cómo evolucionó la población entre 1910, 11, 12, 13. Pero en el conjunto de los 10 años sí que hay un aumento, que es el que aparece reflejado. El resto es una disminución constante, hasta que llegamos a 1998-99, donde se ve perfectamente la llegada de los inmigrantes. Hubiésemos querido disponer de la serie desde 1995-96, pero como no teníamos muy claro que fuese fiable, en el INE encontramos la serie desde 2003 hasta 2022. Y ahí vemos que, por ejemplo, en 2012 es cuando se alcanza el máximo de población en Enguera, ya en tiempos recientes, y que coincide, como no puede ser de otra manera, con el máximo de inmigrantes. Llegaron a haber 1.400 y pico inmigrantes. Y representaban el 24% de la población de Enguera, que es un porcentaje muy elevado si lo comparamos con la media de España. Todo lo que en la actualidad, creo que la media de España está en un 12% de inmigrantes, en Enguera en la actualidad, bueno, en la actualidad es el año 2022, tenemos sobre un 10, o sea, que hemos bajado mucho. Y claro, las consecuencias de la crisis económico-financiera pues se ve perfectamente. Entonces, lo que llama la atención y en lo que nos debemos de fijar es en la tendencia, incluso en estos años, que ahora lo veremos, que coinciden con los del baby boom, con el máximo crecimiento vegetativo de la población, con lo cual el número de inmigrantes que salieron de Enguera tuvo que ser muy grande. ¿Puede pasar? No sé si sobre la marcha queréis preguntar alguna cosa. Bueno, ahí lo que tenemos es, basándonos en los mismos años de los censos, hemos podido calcular la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, que para calcularla necesitamos saber la población total, en este caso la población de Enguera. Como tenemos los censos, sí que la tenemos, pero ahora veréis que para la mayoría de años no la tenemos. Y lo que se aprecia es exactamente lo que hemos visto.
Bueno, esto que llama mucho la atención es justo nada más terminar la guerra civil, el primer año, al año siguiente, en Enguera se multiplica casi por 3 el número de nacimientos. No es normal después de una guerra. Y esto que vemos aquí también es normal en las sociedades modernas, cuando ya estamos en el ciclo demográfico moderno, que como son sociedades muy envejecidas, con muy poca natalidad y por mucho que alarguemos la esperanza de vida, los años de vida, terminamos por morir. Entonces, cuando hay mucha población con una edad avanzada, cuando empiezan a morir hay un repunte de la mortalidad. Pero incluso este repunte que veis aquí tiene que ver con el COVID. En otra gráfica se ve mejor cómo ha ido evolucionando. Esta es a nivel nacional de toda España. Estos son los años del baby boom. Todo lo que aparece coloreado sería el crecimiento vegetativo. Y aquí vemos pues, lo que ha sido la historia demográfica de España, la epidemia de cólera, la gripe, la guerra civil y el baby boom, que son los grandes acontecimientos. Y ahora vamos a ver la denguera. Claro, la denguera no representa la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, sino la cifra absoluta de nacimientos y de funciones. Pero nos dimos cuenta que la forma de la gráfica es idéntica, así se expresa la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Y esta gráfica es la que nos ha permitido después hacer esas 3 divisiones: ciclo demográfico antiguo, transición demográfica y ciclo demográfico moderno. Y evidentemente, esta no se ve mucho, pero ahora veo, es 1883, la epidemia de viruela. En un principio pensábamos que podía ser cólera, porque cólera, bueno, la última gran epidemia de estas había sido en 1834, de vez en cuando aparecía, pero no, mirando las actas de los plenos del ayuntamiento, de 1883, viruela. Y esta es el cólera, de 1885. Fue la última gran epidemia de cólera que hubo en España. Ya habían vacunas, estaban buscando vacunas para el cólera, vacunas para la viruela desde finales del siglo XVIII ya se estaba estudiando, cuando en la actualidad oyes a los negacionistas de las vacunas, el plan que se pone, bueno, si quieren volvemos a esto, a morirnos a chorros. Se aprecia la gripe española, se aprecia la guerra civil, se aprecia los años del baby boom, y ahora vamos a ir viendo esas 3 etapas un poco rápidamente por encima. Bueno, estos serían los últimos años del ciclo demográfico antiguo. Hemos ampliado la parte que va, pues eso, desde el año 1871, porque el registro civil se creó en 1870 y ya se tienen datos desde 1871. Y al menos en el registro civil de Enguera se conservan todos los libros de todos los años de nacimientos, de funciones y matrimonios. Mientras que el padrón municipal faltan muchos años, yo no sé si es porque el registro civil depende del Ministerio de Justicia, que los funcionarios encargados de que eso se conserve lo han conservado y ya digo, no falta ni un solo año. Entonces lo que nos tocó fue contar uno a uno, porque en muchos años, mientras que en algunos las páginas venían numeradas, ibas a la última, veías que habían habido 98 nacimientos o 101 defunción y ya lo sabías. Pero en muchos libros había que coger hoja por hoja y contar, por el peligro de equivocaciones y pequeños errores. Entonces aquí lo que vemos son 3 cosas. En 1876-77, una sequía. En las actas del ayuntamiento ya utilizan el adjetivo pertinaz, sequía. Y como veis, la natalidad desciende y la mortalidad aumenta. La epidemia de viruela, la epidemia de cólera. Pero si nos fijamos a lo largo de este periodo, el crecimiento vegetativo, aunque sea pequeño, pero es
positivo. Pero claro, en migraciones hubo muchísimo. Podría comentar más detalles, pero por ejemplo, una cosa llamativa hasta cierto punto, en estos 2 años, más el año intermedio de 1884, murieron unas 900 y pico personas. 4 o 5 años después se amplía el cementerio, porque no daba abasto ya. Y bueno, hasta donde hemos podido saber, las personas que vivían y fallecían en Navalón se enterraban en el cementerio de Navalón, no en el de Higuera. Pero desde que había una superpoblación, hubo que ampliarlo a finales de la década de 1880. Bueno, esto es un documento bastante curioso. En los años esos de la sequía, el ayuntamiento manda varios informes al gobernador civil diciéndole: estamos sufriendo esa sequía tan enorme, la agricultura se está resintiendo tanto, que se tomen medidas del tipo de, durante unos años, que no cobren impuestos, que manden ayudas. Y entonces lo que hace el ayuntamiento, para darle más peso a su demanda, es que recoge información de vecinos, de agricultores, que digamos que bajo juramento dicen que eso es cierto, que es verdad, y mandan estos estadillos del año 1874 y del año 1875, antes de la sequía, y pues de vino van poniendo la producción, el valor en pesetas, y al final, pues en el año 1875, de la agricultura en Higuera, pues se sacaron 383.000 pesetas. Para hacernos una idea, en ese mismo año, cuando el ayuntamiento contrató a dos trabajadores temporales para que hiciesen funciones de vigilancia ante el problema del cólera, porque en el año 84 en Alicante llega el cólera, el salario que les pagaban era de 1,5 pesetas al día, y las condiciones eran un poco draconianas. En algún caso tenían que estar en esa labor de vigilancia durante el día y si hacía falta por la noche, y la forma de cobrar era pasados los 3 meses. O sea, no a final de semana o a final de mes, no, a final de trimestre. 1,5 pesetas al día. El año 76, año ya de sequía, creo que pone 175.000 pesetas. Que las cifras no sean exactamente esas, pero lo que sí que interesa ver es la diferencia. Entonces, pues ahora entendemos por qué natalidad baja, mortalidad sube, hambre, pobreza y miseria, más o menos todo junto. Esto es lo que en historia y en demografía se llaman las hambrunas o crisis de subsistencia. Malas cosechas provocadas pues, por plagas, heladas, lluvias torrenciales o sequías. Si es que el agricultor, si ahora nos quejamos, desde el neolítico se están quejando los agricultores. No sé si el invento valió la pena o qué, pero ¿pasa? Bueno, estos serían los años de la transición demográfica. Aquí se ve mejor. La gripe española, no porque surgiese en España, surgió en campamentos militares del sur de Canadá, en el norte de Estados Unidos, soldados que se estaban preparando para venir al continente europeo a luchar en la Primera Guerra Mundial, pero en los países donde empezó afectando la gripe, al estar en guerra había una censura en la prensa y por lo tanto en la prensa de esos países no salió para nada la palabra gripe. Sin embargo, en España, que era un país neutral, sí que se empieza a hablar de la gripe y por eso de ahí que ahora se conoce a nivel internacional como la gripe española. En Higuera, un poco la sorpresa es que el foco principal en cuanto a la cantidad de personas que fallecen es en 1921, no en 1918. O sea, hay un primer brote, pero hay un segundo en el 21 y después ya cae y desaparece. Después tenemos los años de la Guerra Civil, y aquí hay una paradoja. Todas las personas que se marchan a luchar al frente dejan de aparecer en el padrón municipal, porque no están, no son población de hecho. No quiere decir que hayan muerto, porque cuando acabe la guerra volverán. Entonces, de Higuera se va
mucha población masculina, pero es que al mismo tiempo llega mucha población refugiada, mayoritariamente mujeres y niños. Con lo cual, en el año 1937 y 38, que tenemos datos, en comparación con 1935, porque del 36 no tenemos, la población de Enguera aumenta. Y en una de las actas vimos que estaba legislado incluso el número de refugiados, técnicamente inmigrantes, que cada población debería de asumir. Y en el caso de Enguera, la cantidad que nos habían asignado era de 750 personas. Y más o menos esa es la cantidad de refugiadas que hubieron en Enguera. Por eso aumenta la población. Termina la guerra, y ahora veréis, no sé si lo he puesto en una diapositiva, aumenta la población masculina porque vuelven de la guerra y disminuye la población femenina porque esta población que estaba refugiada se marcha en su mayor parte a sus pueblos y ciudades de origen. Y después aquí tenemos los años de un crecimiento vegetativo muy grande, pero que a la vez son, a nivel de toda España y a nivel de Enguera, años de mucha inmigración. En Enguera el baby boom empieza en 1955 hasta 1965 y luego hay un poco de prolongación, un pico en el 71, 70, 71 y ya está. ¿Pasa? Bueno, aquí tenéis, respecto al año 35, la población total que había en Enguera, veis que pasa a 5.898 y 5.963 respecto a 5.700, pero la de hombres disminuye hasta que termina la guerra y vuelve a aumentar porque regresa, mientras que las de mujeres, fijaros, de 2.847 mujeres a 3.461. Leyendo las actas municipales de esos años, encontramos, y en el libro están, muchas referencias a los problemas cotidianos de tener esta población refugiada, donde se la aloja, problemas de salubridad. Se dice que en algunos casos personas que han llegado tienen sarna, hay que poner, se manda a los médicos para que controlen. El caso de una mujer y su hija de Madrid que viene, el caso de dos jóvenes, uno de 19 años y otro de 21, que el ayuntamiento se queja a las autoridades de Valencia diciendo que son personas en edad de trabajar, pero que aquí en el pueblo no se les puede dar trabajo porque no hay. E incluso en el año 37 el ayuntamiento aprueba un impuesto especial a los industriales sobre lo que facturen, un impuesto más para ayudar a mantener a los refugiados, porque el gobierno dice que a cada pueblo os toca mantener a estos refugiados, pero tenéis que hacerlo con vuestros propios medios. Bueno, pues funciona una especie de hospital para refugiados, se intenta como se puede, y cuando termina la guerra, pues la mayor parte se marcha, y por eso volvemos a unas cifras que, si miráis, 1840 está por debajo de 1935 y por debajo del censo de 1920. Eso. Bueno, como en la investigación siempre hay lugar para las sorpresas positivas, estando mirando aquí en la Casa de la Cultura con Javier Rodríguez, el archivero, me fue buscando padrones municipales y una mañana entre los padrones se encuentran unas pequeñas hojas que eran unos estadillos en los que la subdelegación del Ministerio de Trabajo en Valencia le pedían al Ayuntamiento de Enguera, y supongo que se pidió a todos los ayuntamientos de España, les pedían que desde enero de 1963 mensualmente el Ayuntamiento en los 10 primeros días tenía que remitir un estadillo donde constaba las personas que habían emigrado de Enguera, no el nombre, pero el sexo y a la actividad económica a la que se dedicaban y a dónde se marchaban. Y en otra columna, si lo sabía, los inmigrantes que llegaban a Enguera, que alguno había también. Y desde enero de 1963 a diciembre de 1967 se puede saber el movimiento. Lo que ocurre que eso que parece un documento, porque lo es,
primer orden y en principio fiable, ha resultado ser que menos fiable es cualquier cosa. Lo primero que me llamó la atención es que en esos 5 años de Enguera a países de Europa solo se va una persona a Francia. Bueno, habíamos oído desde pequeños que algunas familias se habían ido a países de Europa en esos años. Y luego ya lo que era determinante es que el 82% de los emigrantes, según esos estadillos, eran hombres y el 12% eran mujeres. Y claro, cuando uno analiza, porque lo habíamos analizado antes, la sex ratio, o sea, la relación entre mujeres y hombres o hombres y mujeres, se habla de tasa de feminidad, tasa de masculinidad, pero como siempre hay, salvo en los primeros años de vida, porque nacen más hombres que mujeres, siempre hay más mujeres que hombres. Entonces, por eso se utiliza mayoritariamente el índice de masculinidad, que nos dice la cantidad de hombres por cada 100 mujeres. Entonces nosotros cogimos los años del 91 al 96, que en Enguera no fueron años especialmente importantes por la cantidad de inmigrantes que llegaron, y las cifras coincidían con lo que se considera, digamos que dentro de la normalidad estadística, que haya pues, 96, 95, 97 hombres por cada 100 mujeres. En los años de la llegada de inmigrantes, donde predominaban los hombres por encima de las mujeres, esa tasa de masculinidad se nos va a 103, 111, 112, porque hay muchos más hombres que mujeres. Y si en los años 60 hubiese emigrado el 88% de hombres y solo el 12% de mujeres, la tasa de masculinidad hubiese sido pues a lo mejor de 80, 85 hombres por cada 100 mujeres. Y esto nos estaba diciendo que no, que habían emigrado por igual hombres y mujeres. Por eso a veces, hasta lo que parece más fiable, hay que verlo varias veces, si se puede comparar con otras cifras. Y luego también es verdad que en el libro está haciendo el cálculo, ese que veíamos en la fórmula al principio, crecimiento vegetativo más menos saldo migratorio, faltaba gente. Es que un año faltan 160 y tantas personas. No se han perdido, es gente que ha emigrado. ¿Qué ha podido ocurrir con esos estadillos? Pues el otro día, hablando con este profesor que fue mío en la universidad, y no sé si de David también, y de Raúl, el que emigraba tenía poco estómago para pasar por el ayuntamiento encima de decir que se iba. Pero Joan Mateu, que es muy sagaz, dice, bueno, igual el ayuntamiento tampoco tenía mucho interés en reflejar todos los que se iban, porque eso suponía pérdida de población y disminución de ingresos que desde las diputaciones o el organismo correspondiente se daba a los ayuntamientos. No es que el ayuntamiento mintiese, pero igual hizo bando para que todo el que emigrase pasase a comunicarlo, pero hizo el bando un día y ya no lo permitió más veces. Entonces, por ahí va un poco esto. La gente no tenía el cuerpo como para ir encima al ayuntamiento a decir que emigro porque aquí no tengo futuro, y el ayuntamiento tampoco tenía mucho interés porque las cifras entonces se le bajaban y las subvenciones pues, se reducían bastante. Bueno, pues aquí estamos, el ciclo demográfico moderno, que ya deprisa hay como 3 etapas. Desde 1973 hasta 1990-91 vemos esta tendencia a disminuir. Disminuye la natalidad. Aquí tengo otro motivo para cabrearme. Se dice que a partir de los años 70, es verdad que la natalidad disminuye en España y disminuye en Enguera, y se habla de causas, pues, por ejemplo, el desligar, empezar a desligar lo que son las relaciones sexuales de la procreación. Empieza la planificación familiar, ya no es Dios quien decide los hijos que vamos a tener, sino que somos las propias personas. Pero
algo que es mentira, y lo digo todo lo fuerte y claro que puedo, porque hasta en los libros de texto de segundo de bachillerato se repite la mentira, que una de las causas de la baja natalidad es la incorporación de la mujer al mundo laboral. Y a todos nos parece que eso, no sé, pero ahora os voy a decir unos datos que lo demuestran. Vicente Navarro, que es un profesor, periodista y economista, casado con una ciudadana sueca, ha hecho estudios sociales de este tipo, tanto en Austria. En el libro ponemos el ejemplo que él plasma en un artículo de 2014 del caso de Suecia, donde analiza la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y el índice sintético de fecundidad, que es el número de hijos por mujer, en edad fértil. Entonces, Suecia tiene 20 puntos más, un 78% de incorporación de la mujer al mundo laboral, mientras que España, en 2014 o 2013, si los datos fueron del año anterior, tiene un 58% solo. ¿Cuál es el índice sintético de fecundidad de España en ese año? 1,2. El de Suecia, 1,9. O sea, pese a tener 20 puntos porcentuales más de incorporación al mundo laboral, las suecas tienen más hijos que las españolas. Por lo tanto, no debe ser la incorporación de la mujer al mundo laboral. Es la incorporación de la mujer al mundo laboral cuando no hay ayudas sociales para que se puedan mantener los hijos. Y dicen que una media verdad es la peor mentira. Entonces, a mí estas cosas pues también me cabrean un poco. Así que no le achaquemos la culpa a que la mujer se incorpore al mundo laboral, sino a que tenemos una cantidad de hijos que es un poco los niveles socioeconómicos. ¿Queréis saber cuál es el índice sintético de fecundidad en el año 22 en Enguera? No. Para que la población se pueda reponer, se necesita que el índice sea de 2,1 hijos por mujer o más. En el año 22 España tenía, seguía estando en 1,2. Y el país del mundo con este índice más bajo es Corea del Sur, con un 0,8. En el año 22, aquí en Enguera, teníamos un 0,023. En el año 22, no, en el año 23, cuando pregunté a la gente que trabaja en el registro civil, en enero me dijo, creo que el año pasado tuvimos en el 23, 21 o 22 nacimientos. Y el otro día tomando café, no sé quién me dijo, en lo que llevamos de año, ya estamos en mayo, solo han nacido 4 personas. Estamos acabados como sociedad. Porque vamos a acabar sin ser. A partir del año 98-99 llega inmigrantes. Esto pasa en todos los países del primer mundo, que se reciben inmigrantes del segundo o tercer mundo. Las personas que vienen de estos lugares tienen una cultura que les hace tener más hijos, por lo tanto su tasa de natalidad es algo mayor. Y luego se ve en las pirámides de población el número de nacimientos, la tasa de natalidad aumentó un poco, pero a partir del 2012, conforme se vuelven a marchar muchos de estos inmigrantes, volvemos a la misma situación. O sea, esto fue pues eso, una ilusión de unos años
que es un poco, de ser siempre un país de emigrantes, durante 10 años no llega, 12, pasamos a ser un país que recibía inmigrantes, porque además los necesitábamos, pero a partir de la crisis, a partir del 2012-13, vuelve a reducirse. Una de las cosas que habéis comentado es que un descerebrado, de aquí de Higuera, los hay en todos sitios, de aquí de Higuera también, que despotrica de los inmigrantes, en fin, que tenga mucho cuidado, porque igual sus abuelos fueron inmigrantes en los años 60, ocupábamos los puestos de trabajo que no querían alemanes o franceses, vivíamos en pisos patera. Hay películas de los años 60 que como películas son un bodrio infumable. Vente a Alemania, Pepe. Pero que como documento sociológico son una mina. El protagonista vivía en Alemania en un piso con otras familias, compartían la cocina y el baño, tenía 2 trabajos, ese era José Sacristán, y cuando el bueno del Alfredo Landa se va para Alemania, 3 trabajos. Y es que además en Europa se nos reconocía por la piel más oscura también. O sea que es que todo lo que reproducimos de negativo respecto a los inmigrantes, nuestros abuelos o nuestros padres, lo han sido también. Entonces, pues hombre, con nuestro pasado de inmigración, tratar así a los inmigrantes, cada cual que le ponga el nombre que quiera, en fin, no parece lo más adecuado. Y ya, la última etapa, esto sí que es muy llamativo, fijaros los efectos del COVID, la tasa de mortalidad. Mientras que las tasas de natalidad están hundidas. 10 es el número de personas, no hay ningún porcentaje. O sea que un año de esto nos quedamos sin noticias. Bueno, en el trabajo hay una segunda parte que hemos intentado comparar Higuera con el resto de pueblos de la Canal de Navarrés. Y luego una comparación entre el conjunto de los pueblos de la Canal de Navarrés y buena parte de los pueblos de la Costera. Entonces, lo que hemos nosotros llamado las 2 canales, y en el libro incluso ponemos la canal profunda, nada que ver con ese término sociológico de la América profunda que habla de otras cosas, pero serían aquellas poblaciones que van perdiendo población. Licor, Quesa, Millares. Bueno, Millares os puede llamar esto la atención, a mí me lo llamó, pero algo, y fui a mirar por libro y tal, se corresponde con los años de la construcción del complejo hidroeléctrico, que mientras tuvo trabajadores allí en gran cantidad, la población aumenta, pero una vez se terminan las obras, cada uno se vuelve a su casa o a trabajar a otro sitio. Entonces, en todos estos pueblos, y ahí incluiríamos a Higuera, tenemos una tendencia secular casi al descenso de la población. Y sin embargo, hay otra canal, la compuesta por Alna, Chella, Navarrés, Bolbaites, que está ahí entre dos aguas. Entre 1860 y 2021 gana un habitante. Peor sería perder uno. Todos tienen una cosa en común, y en Higuera se veía también más, y es que a finales de los 50, década de los 60, todos pierden población. Pero si os fijáis, la tendencia en todos ellos ha sido al aumento. Entonces, ¿cuál ha sido el hecho diferencial en Higuera? Partíamos con unos datos que harían pensar que Higuera tendría que ser más dinámica en cuanto a la población. Era el núcleo de población más grande, cabeza de partido judicial, distrito electoral, el término municipal más grande en extensión. Es verdad que aquí hemos tenido siempre un problema con el agua,
pero yo no caigo, porque esas teorías ya están pasadas de moda, del determinismo geográfico. Entonces, en el libro planteamos, para que si se puede y alguien se atreva, se realice algún estudio para intentar ver dónde ha estado la diferencia entre Enguera y estos pueblos de la Canal, y por ejemplo, el papel jugado tanto por la oligarquía agraria como por la oligarquía industrial en lo que ha pasado en Enguera. Porque es que no encaja que con la cantidad de habitantes, 6.800 que teníamos en 1860, 4.772 en el 2022. Y la que ha dado 4.780. Hemos perdido 6 o 7. Hay futuro. ¿Qué pasa? Y claro, si nos vamos al valle que tenemos justo al lado, 2-3 kilómetros de distancia, vemos que hay una diferencia abismal que va a llevar a que tengan más población. Y es que por el valle del río Cañoles pasó la primera carretera que se hizo en la época de los Borbones en el siglo XVIII, pasó el trazado del ferrocarril cuando se empieza a construir desde mediados del siglo XIX, pasa la autovía, y sin embargo aquí en este otro valle no pasa nada. Como dice la canción de Serrat, por no pasar, el pueblo no pasó ni la guerra. Bueno, pues ahí tenéis la evolución de Játiva, que es curioso, que hasta finales del siglo XIX pierde población, pero desde entonces ya la gana, el caso de Canals, el caso de Alcudia, y ojo, esto es en términos absolutos de población. De las tres, en términos porcentuales, la población que más ha crecido ha sido Alcudia, un 500 y pico %, seguida de Canals también por un 500 y algo, mientras que Játiva solo ha crecido un 80 y tantos %. Pero claro, un 80 y tantos % de una población que se plantaba en 15.000 habitantes en 1920 es mucha más población que un 500 y pico % de una población como la de Alcudia, que estaba ahí temblando. Pero es muy llamativo, nosotros hasta que no hicimos las fórmulas y vimos el resultado, no pensábamos que la que más dinamismo había tenido en cuanto a crecer más era Alcudia. Játiva más como centro comercial, Canals y Alcudia más como centros industriales. Ahora pasamos también a otra forma de analizar las poblaciones por su estructura de edad, y aquí solo hemos querido poner cómo estaba la estructura de edad de 1877, porque en el censo de 1877, si entráis en la página del INE, se pueden ver los datos, se puede agrupar a la población joven, la de 0 a 14 años, población adulta de 14 a 65 y población vieja más de 65. Población vieja no en término despectivo. Fijaros que en 1877 viejos solo eran un 6,75%. Y claro, aquí hay un tema que también es muy interesante y muy curioso, que es por una parte la esperanza de vida y por otra parte la longevidad. Personas longevas que hayan vivido 80, 90 y 100 años siempre han habido. A la cosa de 2 semanas empiezo ahora a leer algunos estudios. Hay un estudio sobre la esperanza de vida que plantea la posibilidad que el Homo sapiens sapiens hace 100.000 años ya tuviese la capacidad de poder llegar a alcanzar edades de 80, 90, 100 años. Otra cosa es que la alimentación, las enfermedades, los depredadores se te coman y no llegues, pero la capacidad está ahí. Más recientemente, en la época del Imperio Romano, la esperanza de vida al nacer era de 21 años. ¿Qué quiere esto decir? ¿Que en el Imperio Romano no habían personas de 22 años? Y aquí viene lo curioso.
A nivel internacional se ha tomado como referencia la esperanza de vida al nacer. Si nosotros cogemos la esperanza de vida cuando se tiene un año, en vez de ser de 21 años, a lo mejor sube ya a 26 o 27. El problema es la mortalidad infantil. Si cogemos la esperanza de vida de una persona o de las personas a partir de los 20 años, pues igual quien llegaba a los 20 años, de todos los que llegaban a los 20 años, la mitad llegaba después a los 50. ¿Entendéis lo que quiero decir? Claro, si tomamos la esperanza de vida al nacer, la mitad se mueren en el primer año de vida y los otros a los 60. La esperanza de vida es de 30 años. Por si os sirve un poco de referencia, la esperanza de vida en la ciudad de Barcelona en el año 1900 era de 40 años. Y en el conjunto de España estaba entre 30 y 35. Y a final del siglo XIX en España estaba en 25 o 30 años la esperanza de vida. Pero siempre han habido personas viejas. Leyendo el libro del Registro Civil de Defunciones, nos encontramos con un caso de una persona que muere con 90 y tantos años. Causa de la muerte: decrepitud. Se murió de viejo. Bueno, en el siglo V a.C., Sócrates, lo que pasó de los 80 años. Claro, la esperanza de vida va ligada, pues eso, a la mortalidad infantil y también, Rafael Puyol, creo que ya ha fallecido, catedrático de población de la Universidad de Alicante, en una serie editada por la editorial Síntesis sobre temas de geografía de España, a él le encargaron que hiciese el libro sobre la demografía, sobre la población. Y en un capítulo él analiza la esperanza de vida, además de por la edad y todo, por el oficio, por el trabajo que tenemos. Y evidentemente, los oficios que dan una menor esperanza de vida: mineros y pescadores, 50 y tantos años. ¿Qué tenemos en el otro extremo? Por el trabajo que desempeñan, ¿quiénes son las personas con la esperanza de vida más larga? Los curas. Eso lo dice Rafael Puyol, lo digo yo. Pues es verdad que hay trabajos y trabajos. Entonces eso también influye. Las sociedades modernas más especializadas, donde menos personas realizan trabajos físicos muy duros, la esperanza de vida tiene su. Bueno, hasta donde hemos podido reproducir la pirámide de edad de 1877. Yo me ilusiono muy fácilmente, pero no me digo nada de gusto. En el censo de 1877 ponía, diferenciando hombres y mujeres, porque en una pirámide de población las mujeres aparecen siempre en el lado de la derecha. El color puede variar, aunque hay una tendencia a una uniformidad, poner siempre en azul amarillo, azul los hombres, amarillo las mujeres, o rojo, pero siempre a la derecha las mujeres y a la izquierda los hombres, y agrupados de 5 en 5 años. Pues al principio ponía población de 6 meses o de menos de 6 meses. Era muy fácil sumar hasta los 5 años cuántos hombres había y calcular el tanto por cien, porque esto se ha de hacer en tantos por cien, no en población absoluta, porque si no, no podemos comparar pirámides de población de distintos grupos, pueblos, países o continentes. Pero claro, como al final ya hay menos población, ¿qué hacían en el censo? Al llegar a los 50 años, la gente estaba agrupada de 10 en 10. Con lo cual, a partir de aquí, lo que hicimos nosotros fue dejar el espacio en blanco para que no se pensase que era una continuación natural. Y sí, pero esto es más amplio porque son 10 años, no 5. Y aún así se ve la disminución. Entonces, bueno, pues hasta donde hemos podido, hemos reproducido esa pirámide, que es, cogiendo datos censales, la más antigua que podemos encontrar. Esta era de 1996, antes de la llegada de los inmigrantes. Veis que tiene pues una forma que ya es de una sociedad
avanzada, empezamos a ver problemas de una base que se va estrechando. Desde 1970, la pirámide de la base se va estrechando, pero bueno, ahí se mantiene. Vemos entrantes y salientes, que no es ahora el caso de comentar. Pasas. Y ahora aquí hay dos gráficas. Por una parte, la población total de Enguera, hombres y mujeres, lo que sería la población española, alguna mujer más que hombre, y la población entre los inmigrantes, bastantes más hombres que mujeres. Y luego eso, ¿cómo se traduce en la pirámide de población? Esta mayoría de inmigrantes, hombres, en edad de trabajar, se concentran ahí, en esas edades. Si tenéis curiosidad y tiempo, buscad en internet la pirámide de población de Qatar. Los cataríes, por lo visto, no trabajan nadie. Y esto que aquí nos parece ya exagerado, en la de Qatar es que se salva. Porque ahí los únicos que trabajan son inmigrantes. Y no hay inmigrantes trabajando de más de 60 años. Y luego esto se va a ir reproduciendo, repasando al siguiente, que es del 2007, pues se mantiene igual, vemos la diferencia, no vayas muy deprisa, la de 2012. Bueno, la de 2012 ya estamos apuradillos. ¿Pasas? Y ya la de 2022. Pasa, es la penúltima. Recordamos, esta era la de 1996, si pasas la siguiente, 26 años después esta es la del 2022. Hay que sujetar la pirámide para que una bufa de aire no se la lleve. Esto no hay forma de que se aguante. O sea, con esta estructura de población no hay futuro. Como decía David, pues esas ideas, esos conceptos de nacionalismo empiezan a borrarse de nuestra mente y empezamos a admitir que necesitamos gente, y esto es matemático. Si la gente no viene de manera natural por nacimientos, tendrá que venir vía la inmigración. Y mientras en el planeta haya la diferencia de riqueza tan grande que hay y hayan tantos millones de pobres, inmigrantes vamos a tener. Y ni muros de cemento ni muros de humo. Al hambre solo se le para con comida. Los enguerinos fuimos a buscar la comida a otros países y en estos años vimos que de otros países vinieron a España, a Enguera y a los países del primer mundo. El que no tiene futuro se juega la vida porque la tiene perdida ya. Recordad los versos de Miguel Hernández: vais de la nada a la nada, pues nada tengo, nada quiero. Si algo cambia será para mejor. Y esto es así un poco resumido el trabajo. ¿Alguna pregunta y así contestar? Estos días es libre y a la semana que viene, chao. Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel, por tu intervención, que creo que ha sido magnífica y ha expresado en resumen el libro y la investigación que habéis realizado tú y Eduardo. Agradeceros a todas y a todos que estéis hoy aquí acompañándonos, como es de obligado reconocimiento por nuestra parte.
y sobre todo recordarnos a vosotros y recordarnos a nosotros mismos que estamos aquí no solo para la presentación de un libro, no solo para la intervención que acaba de hacer Miguel y las anteriores que han dicho David, Manoli y Mati como alcaldesa, sino que estamos aquí para recordar y reconocer el trabajo de una persona como cronista en Enguera, punto número 1, 2, a la persona que era Vicente Manuel Sanz Gómez, y punto número 3, a aquella persona que era absolutamente comprometida con el movimiento social, cultural, sociopolítico de Enguera, de la comarca y del conjunto del País Valenciano, que basaba su actuación siempre como la que nosotros intentamos hacer, enraizar en el pasado para caminar hacia el futuro. Eso es lo que nos ha motivado a estar hoy aquí y estos días también aquí, y ese es el punto de encuentro que hemos tenido la administración enguerina, que representa a Mati como alcaldesa de Enguera, y el IETEC, para trabajar por ese futuro del territorio rural y poner en marcha este premio, que lo hemos hecho con mucha satisfacción y que esperamos que vosotras y vosotros lo tengáis con la misma satisfacción que lo tenemos nosotros. No solo el premio, sino también el libro que ahora a continuación entregaremos. Al mismo tiempo que estamos haciendo ese reconocimiento y homenaje a Vicente Manuel Sanz Gómez, también anunciaros que hoy mismo lanzamos la convocatoria del 2026. Es un premio que tiene una convocatoria de cada 2 años, este año la del 2024, y lanzamos ya, que está en cada una de las sillas tenéis el díptico de publicidad, para lanzar el premio de investigación y ensayo Vicente Manuel Sanz Gómez 2026. Por lo tanto, la continuidad, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de Papel Plegá, que es la imprenta que hace el libro y que nos ayuda en estas menesteres con la de IETEC, está adelante. Es un premio de investigación que lo que busca son investigaciones y ensayos de análisis del conjunto de la vida de la comarca, desde la población, como en este caso, hasta la naturaleza, la ecología, el medio ambiente, la historia, la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Volveremos a hacer la convocatoria pública en universidades, asociaciones y entidades para que participe la gente que considere hacerlo. Agradecer a Manoli representa a la comisión que ha sido la que ha analizado los diferentes trabajos que se han presentado y han decidido, conjuntamente con Vicent, que está allá al final, García Perales, Miguel, que se acaba de ir, Miguel Reneito, que se acaba de ir, Juanjo, que no está, pero está enfermo, no ha podido venir, y Manolo y Antonio Guzmán. Espera, vamos, es el último. Manuel Simón, que es el actual cronista de Enguera, y mi querido amigo y vecino. No se ha amagado, es que apunto poco. Tony Guzmán. Estas son las personas que se reunieron el día 1 de marzo y decidieron otorgar por unanimidad el premio al libro que hoy hemos presentado de la mano de toda la gente que estamos aquí en la mesa. Nada más que voy a decir, yo creo que el libro está ahí, es para leerlo, sacar ideas y plantearse algunas cuestiones. Porque lo que plantea el libro no es una elección de la población, sino la relación y la ecuación que existe entre la pobreza y la migración. Eso es lo que plantea el libro. Y esa ecuación se produce solo cuando hay las condiciones materiales e inmateriales, políticas y culturales, para que haya pobreza y que la pobreza subsista y esa pobreza y esa miseria impliquen, sean el motor de la emigración. Si algo caracteriza a Enguera y a la Canal de Navarrés es porque somos territorios de emigración. Casualmente, como lo he visto, esto que no, pero somos territorios de migración. No solo tendríamos que situarnos en los años siglo XIX, como se hemos visto aquí, sino también en el siglo XX. Yo antes de venir aquí estaba releyendo unas memorias de un enguerino emigrado
a Tarrasa en los años 60, 59, 60, 61, con toda su familia, un enguerino tejedor, nacido en la calle San Francisco y luego vivía en la calle Santa Ana. Es una historia de vida impresionante, ¿no? Impresionante, que está depositada en el Museo de la Memoria de Hospitalet de Llobregat y que podéis entrar y leer como cualquier otro. Y contaba la miseria y la pobreza que había en Enguera y cómo esa pobreza y esa miseria te impedían a salir de Enguera. Pero también habla él, que no es una persona, digamos, progresista, por decirlo así, ¿no? De su historia de vida, ¿no? Habla del caciquismo existente desde finales del 19 hasta finales del de ese Marte, que es 1961, y como él, siendo niño, trabajando en Viqueras y Marín, con 13 años empieza a trabajar, deja los estudios y empieza a trabajar. Hasta ese momento había dejado los estudios solo temporalmente para ir a la recogida de la aceituna, etcétera, etcétera, etcétera. Entra a trabajar en Viqueras y Marín, en una de las secciones, y entra al aprendiz, claro, por supuesto, entra al aprendiz y aprende el oficio, etcétera, etcétera. Y un día, uno de los propietarios de la empresa lo ve recogiendo unos cartones, unos tubos de cartón, que era lo que recogía el hilo de las mantas, ¿no? Y entonces, ¿por qué haces esto?, le pregunta, y él le dice, ¿por qué? Y le dice, bueno, pues el domingo sigue haciéndolo y el sábado a las 7 de la tarde vienes a mi casa. Y el sábado a las 7 de la tarde este chico fue a su casa y se encontró con la sorpresa de que había 31 personas en el hall de entrada de la vivienda esperando ser recibidos por el propietario de la empresa. Este propietario de la empresa, que lo describe muy bien, tiene encima de su mesa 3 capacicos de palma de color verde trenzada. En uno tiene pesetas de plata, en otro duros de plata y otro moneda de 2 pesetas. Y a cada uno de los trabajadores que estaba ahí, que se reunía con él en solitario, le entregaba una cantidad de dinero, aparte del salario que recibía la semanal. Él habla de la semanal, porque se pagaba semanalmente en aquel momento. Entonces, creo que ese testimonio es un testimonio interesantísimo, pero que pone el dedo en la llaga que tenemos, ¿no?, que hemos tenido y que seguimos teniendo, y es que la pobreza nos motiva a desplazarnos, a ser inmigrantes, y que esa es la característica básica de toda la comarca, y que si no somos capaces de romperla, esa ecuación, o sea, anulando la pobreza, seguirá habiendo población emigrante, bien hacia Valencia, Santiago y otras ciudades, bien hacia Cataluña, como fue la gran emigración desde el 59 al 67, o bien a Europa, Holanda, Francia, Alemania, Suiza. Ahí es donde ha estado la gente en Enguera trabajando. Bien, nada más. Muchísimas gracias y ahora entregamos a La maleta. Era la maleta. Ahora muy recordado. Sería hacer una propuesta de ayuntamiento para que la bandera de Enguera, en la que figura un castillo y 2 cruces de Santiago, digo yo que con una cruz ya es bastante, deje un sitio para la maleta de inmigrantes. Y no estoy de cachondeo ni de broma. Si algo representa, y una bandera lleva unos símbolos y unos colores porque representan algo, si algo representa a la mayoría de los enguerinos, y es la inmigración, pues que mejor que una maleta de los años 60. Lo digo muy en serio. Primeramente felicitarte por el premio, agradecértelo. Yo hace tiempo leí un libro que me emocionó muchísimo, que son Soldados de Salamina, era Soldado de Salamina. Y hay un párrafo que me hizo llorar, de manera, yo soy muy llorona, me emociona enseguida. De muchas personas, ya no eran inmigrantes, eran personas que participaron en la guerra civil y
que nunca tendrían una calle, una plaza. Todas estas personas emigrantes que tuvieron que salir de Rivera, mis padres salieron, yo me crié en Barcelona, mi padre siempre me habló de la dureza que de sus primeros tiempos, trabajaba en una fábrica, luego se iba a trabajar a recogerse de allí, cómo tenía que volver a Rivera, no en un tren como el AVE, sino agarrado a un palo porque no había suficiente sitio. Entonces, a mí me gustaría pedir al ayuntamiento que todas esas personas tuvieran una plaza, un homenaje, porque han colaborado a agrandar este pueblo y se merecen también un homenaje. Eso es lo que quería decir y felicitar por tu trabajo. Comparto tu idea.